Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la página de Universo Interior, donde brindamos estas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Y pues bueno, ya iniciamos este año con esta conferencia que es muy interesante, que es la número 16, que se titula La observación de sí mismo. ¿Sí? Entonces es una conferencia que nos va a brindar las herramientas para empezar a comprender la muerte psicológica o la muerte en marcha y ver la importancia de esta herramienta que es la número uno para poder equilibrar tanto el sacrificio por la humanidad como el nacimiento espiritual. Entonces, igualmente, antes de iniciar esta conferencia, vamos a compartir rápidamente en algunos grupos esta transmisión para las personas que gusten ver la transmisión. Igualmente, esto queda grabado ahí en la página, se sube al canal de YouTube. Y pues bueno, lo importante de esto es que cada uno lo pueda poner en práctica, que lo pueda comprobar, que lo pueda vivenciar en su propio trabajo interno y pues no buscar seguir a nadie, sino que cada uno busca su propio ser, que eso es lo que importa verdaderamente en este trabajo. Entonces bueno, vamos a compartir rápidamente esto por acá. Muy bien, ahí ya compartimos, entonces espero que se vea bien y que se escuche bien. Igualmente me confirman ahí si la transmisión se está grabando de manera buena, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con esta conferencia, que es muy importante, como les decía, y se titula La observación de sí mismo. Entonces, cuando nos referimos a la observación de sí mismo, vamos a referirnos a un trabajo activo, a un trabajo radical, a un trabajo individual de cada uno de nosotros que se empieza a desarrollar desde ya, desde este mismo instante. Cualquier persona con la primera conferencia debería hacer el esfuerzo por sí misma de empezar a observar su mundo interno, de todo lo que se manifiesta en su parte mental, emocional, instintiva, sexual y motriz. Y es ahí donde empieza a haber un cambio radical, verdadero y profundo. No es un cambio superficial, no es un cambio de aparentar, ¿no? Sino que se busca algo trascendental, algo profundo. Entonces, antes de esto, hay dos temas a discutir. Hay muchas personas que confunden o confundimos el conocer con el observar, el interior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocer, pues nos referimos a algo que es pasivo, a algo que es mecánico, a algo que no tiene un cambio real. ¿Por qué? Vamos a ver unos ejemplos. Una persona que puede estar ubicada en este lugar, en esta sala, puede decir que conoce todo su habitación o conoce toda la sala donde se ubica, ¿no? Yo conozco que en mi cuarto o en este lugar donde estoy hay un mueble, hay unas mesas, hay unas sillas, hay unos letreros, un televisor, unas pancartas. Yo conozco eso. Yo lo veo, pero no lo profundizo, ¿sí? O sea que es algo superficial, ¿sí? Una persona puede conocer que tiene ira, que tiene miedo, que tiene preocupación, que tiene estrés en cualquier determinado momento, ¿sí? Lo puede conocer porque lo está observando en una medida muy vaga, muy superficial, ¿no? Sabe que está enojada, pero no sabe por qué, porque no está observando qué es lo que está generando esa ira, qué es lo que está generando ese estrés, ese miedo, esa angustia, ese desespero o ese desánimo. Entonces se está confundiendo el conocer con el observar. Ahora, si una persona se empieza a observar desde ya a sí misma en su interior, empieza un proceso activo, algo de la conciencia. Entonces necesita una observación dinámica.
constante, sigue observando y sigue observando, elimina defectos y sigue observando, no se detiene. En cambio, alguien que conoce, pues no se pone en ese trabajo de esforzarse a observar su interior porque le harta, le da pereza o le angustia observarse a sí mismo, porque empieza a ver su propia oscuridad, ¿sí? Entonces, en el lado de observante, cuando la persona lleva la atención a su mundo interior, puede observar dos aspectos, ¿no? Su parte mental y su parte emocional. Cada una de estas está relacionada con la quinta dimensión. Entonces necesitamos salir consciente del mundo astral, claro que sí. Entonces necesitamos tener control en el plano mental, en la mente. Necesitamos tener control en el plano astral, en la emoción. Necesitamos valorar y defender nuestra energía mental, emocional y claro, hay que observar la parte instintiva, la parte sexual y la parte motriz, los 5 centros. Pero aquí hay que tener en cuenta que todo lo produce, en principio, el deseo. El deseo es toda la fuerza que tiene el defecto psicológico. Entonces es una fuerza que si yo la observo, me puedo negar a ese deseo y lo puedo eliminar de una vez. Entonces voy por la calle, voy caminando y veo a la muchacha. Yo sé que la muchacha que está allá de pronto es mi prototipo. Es la chica que yo he admirado y fantaseo con ella tantas veces. Pero si tengo el conocimiento, yo empiezo a observar todo lo que sucede en mi mundo interior. Ahora, mi trabajo es no seguir dándole mi energía a esa persona, a esos yoes que se alimentan desde esa mente, desde esa emoción, desde el instinto, el sexo y la parte motriz, sino que los tengo que eliminar. Entonces voy caminando y siento una fuerza muy grande y ya empiezo a voltear a mirar a la muchacha. Ahí ya hay una fuerza, ya hay un deseo. Pero si yo observo ese deseo, esa fuerza que tengo de mirarla nomás, y observo el deseo, lo empiezo a eliminar. Madre mía, mátame este yo, elimíname este defecto. Si ya me doy de cuenta que me quedo mirándola fijamente y que no puedo quitar la mirada, empiezo a observar qué es lo que me está generando en mi interior. Entonces observo que en mi parte emocional hay un agrado, hay un gusto, hay un enamoramiento. Estoy generando una fornicación emocional, una parte astral, ¿no? Entonces tengo que observar esa parte, eliminar ese gusto, ese deseo, ese enamoramiento hacia esa persona y tengo que morir a ese gusto, a todo eso que estoy sintiendo en ese momento. Entonces me mantengo en un estado de calma, de control, de observación, de muerte. Ahora, si sigue avanzando la cuestión y yo no estoy observando nada, la mente me empieza a generar muchas imágenes lasciviosas, muchas imágenes fantasiosas, empiezo a imaginar que estaría con la chica en ciertos momentos, que estaría visitándola, que estaríamos en una relación muy fuerte o que estaríamos generando, no sé, una película pero muy pesada, lujuriosa, ¿no? Si yo observo eso en ese momento, en ese instante, voy eliminando tanto los yoes que se están manifestando en la mente, como los que se manifiestan en la emoción, como los que se manifiestan en la parte instintiva, como los que se manifiestan en el sexo y en la parte motriz. Entonces, adicional, voy y me la acerco. Ya hubo un movimiento, un interés, ese deseo me llevó esa fuerza a moverme hacia esa chica y no observé esa parte. Le empiezo a hablar y hablo de manera diferente, le hablo de una manera más engomadora, más ilusionante, perdón. Trato de ser más caballeroso y más romántico, entonces ya hay muchos detalles ahí que no estoy observando en mi parte motriz. En la parte sexual hay muchas sensaciones instintivas, hay mucha excitación, morbosidad y no estoy observando nada porque yo conozco que estoy enamorado, pero no estoy observando lo que está sucediendo en mi interior. No estoy viendo todos los yoes que se están comiendo mi energía solamente por estar observando y degustando a la muchacha, ¿sí? Entonces tengo que ponerle actividad a la observación al interior. Aquí y ahora observe su interior, qué le genera el ambiente donde se ubica, no se identifique con las cosas, con las personas, con los objetos y muera de instante en instante, porque es un trabajo duro, incluyéndome para mí, porque pues cuesta a veces, pero es lo que hay que hacer. Por sí mismo, ya no es por una obligación,
Ya no es porque lo diga yo, lo diga otro instructor, no, cada uno debe llegar a su propia comprensión de por qué es importante morir de instante en instante, por qué es importante observarse en todo momento su parte interna, ¿sí? Y a eso se refiere a la parte psíquica, no es la parte materia orgánica, no, es la parte psíquica. Entonces, es lo que nadie puede observar normalmente porque vive convencida que conoce lo pasajero, lo básico, ¿sí? Entonces, ¿de qué le sirve a una persona conocer que se enoja por cualquier cosa si no observa que ello le está generando el deseo de enojarse, qué deseo siente emocional, qué está pensando, qué se está moviendo en ese momento, en ese instante? ¿Qué es lo que lo está manifestando, lo está generando? Eso es más importante que solamente conocer. ¿Listos? Entonces, recordemos, el conocer es algo que nos sirve, es algo mecánico, es algo del yo, ¿sí? De la mente. La mente dice, yo conozco que tengo este compañero y este compañero me cae muy mal, me cae re mal. Pero, ¿por qué le cae mal? ¿Qué le genera ese caerle mal a ese personaje? Porque siente el fastidio de ese personaje. Observe qué es lo que se le manifiesta en su interior para que usted vea realmente la realidad y salga de la mente y vea por qué usted en su interior tortura a esa persona, por qué la critica, por qué la envidia, por qué la odia, por qué se resiente. Empieza a observar su interior y siente un fastidio porque esa persona en algún momento lo atacó, lo criticó o le dijo algo que no le gustó y quedó resentido. Entonces, esa sola espinita le alimenta unos yoes a uno, que si no los observa y no los elimina, pues sigue alimentándolos y alimentándolos y alimentándolos y cree que está conociendo su mundo interno, pero simplemente está viviendo en la superficie. Cambio, si empieza a observar desde ya, gradualmente empieza a comprender el por qué se lleva mal con ciertas personas, por qué le caen mal ciertos lugares, por qué siente fastidio de ciertas cosas, ya ve la realidad, pero porque está trabajando seriamente y hace el trabajo activo, no se queda en un estado pasivo, no, necesita observar y observe y observe y está aquí concentrado en lo que está haciendo, pero no, se da cuenta que está pensando en algo, entonces lo elimina, madre mía, elimíname este defecto, mátame este yo, y vuelve al instante, sigue otra vez aquí concentrado. Entonces mantiene su mente en un control de silencio, no la reprime, no se reprime, no se vuelve alguien santo o alguien místico, no, simplemente demuestre su trabajo a partir de la muerte a su propio ser. No lo demuestre a nadie más, ni siquiera a mí. Cada uno le demuestra el trabajo que tiene que hacer a su propio ser. ¿Sí? Eso es lo importante, porque aquí las obras son las que hablan por uno y no las palabras. Entonces, este conocimiento es para que usted mantenga su mente y su control en silencio, no se reprima, elimine todo lo que piense, cualquier detallito, por más bonito que sea, lo elimina. Su emoción, cualquier agrado o desagrado, lo elimina y se mantiene en un control. El deseo, cualquier deseo, todos son deseos y cada uno lo va a estudiar en sí mismo, lo va a eliminar, porque de ahí va a sacar la fuerza, la voluntad, la sabiduría, la luz, el fuego, el ánimo para trabajar en esto. Y si no, sigue esclavizado en conocer que tiene miedo o conoce que tiene lujuria, pero no da trabajo. ¿Listos? Bueno, eso es la diferencia entre el conocer y el observar. Ahora, vamos a diferenciar también algo que es el pensar y el observar el mundo interior. Cualquier persona tiene el derecho, es respetable, de pensar de sí misma lo que quiera. Puede pensar que es el rey, que es el más importante del mundo, que tiene mucho dinero y que para eso todo el mundo tiene que hacer el caso. Cada quien puede pensar de sí mismo lo que quiera, pero no es real, es falso, es una hipocresía. ¿Por qué no es real? Porque no observa la realidad de todo lo que sucede en su interior. Una persona puede pensar que es alguien muy amable, muy humilde, muy responsable y muy respetable, ¿sí? Muy respetuoso. Pero no observa en su interior que cuando llega al cierto grupo de personas, los critica, los juzga, los tilda de locos, de ladrones, de corruptos, de fastidiosos. Ahí no hay respeto. Eso pasa en la mente, ¿no?
en el mundo de mental, el personaje los ataca, los juzga, los critica, los envidia, pero físicamente él puede decir que los quiere, que los valora, que los ama, que los respeta y bueno, eso es respetable. Él piensa de sí mismo lo mejor, ¿sí? Entonces acá uno cuando piensa de sí mismo lo mejor es alguien orgulloso. Aquí uno tiene que comprender que todo el mundo, todos somos orgullosos en cierta mayor o menor medida, pero somos orgullosos, ¿sí? Y hay que eliminar ese orgullo, porque si no matamos el orgullo de la personalidad, este conocimiento no nos va a funcionar, porque lo vamos a torcer o lo vamos a mezclar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la personalidad de nosotros es buena, en mayor medida es buena, pero el ego es malo. O sea, ahí está la dualidad, el bien y el mal. Pero la conciencia tiene que ir más allá, o va más allá del bien y el mal, ¿sí? O sea, que no se queda en el ego, no se queda en la personalidad. La conciencia, lo real, es lo observante, y toda esta actividad psíquica, es lo observado. Entonces la conciencia tiene que observar la personalidad y el ego que se manifiestan en los 5 centros y eliminar todos los yoes para que se manifieste realmente nuestra conciencia. Ya no sea más la personalidad del instructor, ya no sean más los yoes orgullosos o prepotentes, o los yoes miedosos, o los yoes tiranos o reverentes, nada de eso. Sea la conciencia misma la que se manifieste y dé lo que tiene que dar, un conocimiento cada vez más enfocado, un conocimiento cada vez más práctico, más sintético, ¿sí? Que no se vaya por las ramas, no se extienda, ¿no? Simplemente dé lo que necesita dar y ya. Que cada uno conecte con su conciencia y eso es lo que necesitamos en el trabajo, ¿sí? Ahora, como les digo, cualquier persona puede pensar de sí misma lo mejor, puede decir que todo lo que tiene es porque se lo ha ganado y se lo merece y se ha esforzado mucho, pero la realidad no es así. La realidad es que las cosas pues siempre nos vienen a pasar por el mismo karma, la recurrencia, el destino, o sea que nadie tiene control de nada y puede pensar muchas cosas de sí misma, pero no es real, es falso y es superficial, es algo mecánico, es algo pasivo y no tiene un cambio radical tampoco. Entonces necesitamos ponernos serios con el observar el interior para comprender que el trabajo verdadero está en la autoobservación. No hay otro camino, no hay otra herramienta. El que quiera buscar de pronto otra manera de hacer este trabajo, evitando la muerte, evitando observarse a sí mismo de instante en instante, pues nunca va a llegar a un cambio verdadero. Y va a crear, tarde o temprano caerá en una escuela pseudo-esotérica por la facilidad que nos venden en algunas ideologías, sin atacar a nadie, ¿no? Pero la cuestión es para que veamos que lo importante es la autoobservación, no es más. Si aprendemos a observarnos aquí y ahora y a morir, empezamos a abrir el camino y el ser nos empieza a guiar, la Madre Divina nos empieza a orientar y la ley pues, nos empieza a ayudar, pero también necesitamos trabajar, ¿no? O sea, necesitamos sacrificio, morir y si tenemos pareja, el nacimiento espiritual y si no, pues nos ganamos los méritos trabajando, pues cada uno pues seriamente en lo que debe hacer, ¿no? Listos. Muy bien, estas son las dos diferencias. Ahora vamos con bueno, los dos mundos, otro tema que es también muy interesante. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia entre observar y observar el interior o observarse a sí mismo. Cuando hablamos de observar, nos referimos a algo que es llevar la atención a un punto en específico de una manera dinámica, activa, ¿sí? Entonces el observar podemos decir que también es activo. Claro, cuando yo observo, no sé, los fenómenos naturales, o yo observo las moléculas o los átomos,
observo el sistema solar, observo las galaxias, los planetas con un telescopio, necesito hacer algo activo porque necesito observar, ¿sí? Necesito usar esos 5 sentidos que tenemos todos nosotros, bueno, algunos, ¿no? Pero este observar no me lleva a un cambio radical, o sea que no genera un cambio verdadero. ¿Por qué? Vamos a dar unos ejemplos. Una persona que haya estudiado toda su existencia, desde pequeño hasta grande, y se haya vuelto un científico profesional, puede ser, puede que haya descubierto planetas, galaxias, cometas, que haya llegado hasta lo más profundo del átomo y de la molécula y del fotón y más allá, pero nunca supo eliminar su miedo, nunca supo eliminar sus tentaciones de lujuria, nunca supo eliminar su ansiedad, su estrés, sus preocupaciones, su sufrimiento. O sea que no hizo nada. Perdió su existencia en algo externo, en algo que no le genera un cambio verdadero. Esta es la ciencia que no es trascendental, ¿sí? Intrascendente. Porque, claro, una persona que aprenda a observar lo exterior puede generar un cambio mecánico al planeta o a las distintas formas de actuar en el lugar, ¿no? Puede cambiar algunas cosas mecánicas del planeta, pero no está generando un cambio interno real. ¿De qué le sirve saberse todas las leyes del planeta físico? ¿De qué le sirve saber tanta teoría de medicina? ¿Qué le sirve saber tanta teoría de matemática y de física y de geometría si no hay un cambio interno verdadero? Si no sabe por qué se deprime, si no sabe por qué vive tan mal económicamente, verdaderamente cuál es la razón, ¿sí? Verdaderamente por qué vive con tanta enfermedad, por qué vive con tantos problemas, no sabe nada de eso, ¿sí? Simplemente se queda en el observar, en el conocer. Acá conoce muchas cosas, claro, teorías, conceptos, más ideologías, y todo eso lo lleva a una persona simplemente vegetal. O sea que una persona aquí, por más importante que sea, no importa, siempre se va a vegetar, no va a hacer nada más. ¿Qué le sirve ser famoso, ser artista, político, presidente, que el papa, que el profeta? De nada le sirve a uno si no está haciendo un cambio interno verdadero. Sinceramente, no es por aparentarle a nadie que trabaje o no trabaje. Cada uno sabe lo que hace y el ser de uno mismo sabe lo que uno hace. Él lo sabe todo, es el Dios mismo en uno, y lo que tenemos que hacer verdaderamente es trabajar la observación interna. Pero antes de observarme, yo tengo que mantener y llegar a un estado que es el estado de control, llamado el recuerdo de sí. ¿Sí? Entonces, ya nos damos de cuenta que el observar el mundo externo de nada nos va a servir para generar un cambio verdadero. Si yo estoy en un ambiente donde las personas son, según mis conceptos, muy fastidiosas, muy chismosas, muy tramposas, muy tiranas, yo estoy en el ambiente porque me toca estar en ese ambiente, porque internamente yo atraigo eso. Ahora, el trabajo no es venir a criticar a esos personajes, ni yo sentirme superior porque tengo el conocimiento y yo sí estoy salvo y ellos no. Eso no nos sirve de nada si no estamos observando que él está generando ese ambiente. Aproveche que está en un lugar externo con esas personas y observe su interior. Uy, claro, vea cómo está criticando a la persona, vea cómo siente esa envidia porque él sí habla de esto. Observe los deseos, su emoción, su mente, su instinto, sus palabras que se está diciendo, lo que está realizando. Observe, eso es importante. En ese momento, aquí y ahora, observe que se está generando en su interior. Y el detalle más pequeño, más sutil, por más pequeño que sea, lo elimina. Madre mía, elimíname este defecto, o madre mía, mátame este yo. Lo destruye, usted puede imaginar que el defecto se quema y vuelve nuevamente el instante. No se queda ahí, sino elimina el defecto
y vuelve otra vez y se observa. Bueno, siga observando. ¿Qué pasa? Porque está pensando. Elimine ese pensamiento, por más sencillo o por más bonito que sea. Elimina esa emoción, manténgase controlado, ¿sí? Entonces el recuerdo de sí es la mente, la emoción y el motor instintivo sexual. Esos son los tres cerebros que tenemos nosotros. Entonces, si una persona mantiene su mente en un silencio, si una persona mantiene su emoción en una calma, si una persona mantiene ese centro motor instintivo sexual o toda la parte instintiva en un control, está en el recuerdo de sí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que no se trata de reprimir la mente, como les digo, de dejarla en blanco o de no pensar, ¿no? Se trata de matar los yoes que se manifiesten en la mente, luche por no pensar, claro está, por mantener su mente en muerte, en silencio, en un vacío, pero no se reprima, porque no les sirve el trabajo. Necesitas matar los yoes, y ahí va dándose cuenta gradualmente que empieza a tener un control, que ya no vive con esa mente por aquí, por allá, en el futuro, en el pasado, en el recuerdo, en la charla, en la imaginación, en el discurso, en los dramas, en las comedias, en todo lo que sucede internamente en la mente. No, ya hay un control, hay un silencio, hay una paz, pequeñita, porque de instante en instante sale un yo, otro más, y otro, y otro, y otro, y otro. Y a ese lo mato, y a este también, lo elimino, lo elimino, lo elimino, lo elimino, lo elimino. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo observando, y sigo muriendo, y sigo observando, y sigo muriendo. El trabajo es muy sencillo. Lo difícil es que la mente lo comprenda, que la mente no nos deja llegar al hondo significado de las cosas porque simplemente vemos lo superficial, lo que nos convence, ¿sí? Ahora, una emoción en calma, ¿sí? Yo estoy con mi emoción alterada en el agrado o en el desagrado, pues ya estoy identificado. Si estoy yo con la emoción desbordada en la euforia o llevada a la depresión, estoy identificado. No me puedo observar en ese momento. Ahora, si yo observo en ese instante que se me está generando una fuerza, un deseo, y ese deseo me quiere hacer llorar, yo observo ese detalle y lo elimino. Madre, mátame este deseo, mátame esta tristeza que siento, este desánimo, esta jartera, y muero, y sigo muriendo, y observo dónde más se manifiesta el detalle. Puede que esté tensionado los hombros, puede que esté tensionada la espalda, que esté tensionada las piernas, que me esté doliendo la cabeza, y esos son detalles de la parte instintiva. Entonces, si yo observo que mi parte emocional está desequilibrada, yo puedo hacer el siguiente trabajo. Puedo respirar. Respiro un poco y ahora sí, obsérvese qué está pasando en su interior. Porque no se puede observar estando con la mente en ruido, estando con la emoción en descontrol y estando con el instinto desbordándose de lujuria. No se puede observar en ese estado, porque ya está identificado. Necesita salir de la identificación y, como dicen por ahí, usted se vuelve, o la conciencia es el observador y usted observa al observado, que es el yo. Pero si usted se identifica con el miedo, con la ira, con la ansiedad, con la lujuria, con la codicia, usted no lo puede ver porque está mimetizado con el yo. El trabajo es suéltese del defecto y observe. Ahora sí observe qué es lo que este defecto me está generando. Cómo piensa, cómo siente, cómo desea, cómo habla, cómo se mueve, cómo todo. Lo puede observar en ese instante. Aquí y ahora lo puede observar. Pero por eso tiene que verlo desde afuera. Observe. Mantenga calma. Mantenga un silencio. Mantenga un control en su parte instintiva. Viene alguien y le grita a usted y lo asusta. Uf, ya. Se le generó una sensación en todo el cuerpo, se le aceleró el cuerpo, pero se le aceleró el corazón, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, todo eso es instinto. Ahí está en un descontrol. Si no observa esos detalles, va a seguir identificado. Ahora, observe detalle a detalle. Madre, mátame este yo que le tiembla la mano, o mátame este yo que le tiembla las piernas,
Mátame este yo que le aceleró el corazón, que le pasó el escalofrío, observe el escalofrío hasta donde llegó, todo detallado, detalle, profundice, métase más en su interior, métase más, observe más, que el trabajo de la ciencia verdadera y oficial y real está en la observación de sí mismo. Si usted mantiene el recuerdo de sí, llega a la autoobservación de una vez. No es de ponerle mente, no es de ponerle conceptos, no es de razonamientos, nada de eso. Es de observar y morir a todo. Todos son yoes. Ya hemos visto en varias conferencias que en nuestro interior el 97% de nuestra psicología es ego. Y ese ego es bueno y ese ego es malo. Y ese ego es personalidad. Pero necesitamos es la conciencia. El yo no puede observar a otro yo. No puede morir un yo con otro yo. No es posible. La conciencia es la que observa los defectos, los detalles, la personalidad, la parte egoica, la emoción, el deseo, la mente, la motricidad, la parte sexual e instintiva. La conciencia lo observa todo. Si está observando su interior, se percata de lo que está sucediendo en el exterior. Lo percibe, pero no se identifica con la casa, con el tablero, con el perrito, con la pareja, con el gatito, con la familia. Porque si se identifica con eso, se activa todo esto nuevamente. Entonces siente el deseo, siente la emoción, siente la necesidad de pensar y ya se identificó con la persona, con el familiar, con el compañero, con el perrito, con la cocina. No se trata de que uno no interactúe con las personas porque pues no sirve. Necesitamos interactuar para ver los yoes en acción. Necesitamos ver los yoes directamente. Ese es el trabajo, no es más. Pero si uno le pone mente al trabajo, no, ya nos jodimos. Necesitamos es luchar por tener su mente tranquila, en silencio. Muere, muere, muere. Uy, llegó un pensamiento y está lavando la luz y le llegó el del recibo la luz. Madre, mátame este yo y sigue. Uy, pero este compañero es más fastidioso. Madre, elimíname este yo. Uy, pero es que yo no puedo hacer este trabajo, es muy difícil. Madre, elimíname este defecto. Y luche, luche, luche y muere, y muere, y muere. Y va a ver los cambios por usted mismo. Ya no los va a aparentar, ¿no? Ya son cambios verdaderos. Ya no sufre como antes por el miedo. Ya no se siente identificado con esa lujuria, con esa envidia, con esa codicia. No, ya se sale de ese ambiente y lucha por mantenerse en el ambiente de la autoobservación, de la tranquilidad, de la paz, de la calma, del silencio, en guerra, en muerte, todo el tiempo. Segundo a segundo se van manifestando detalles. Y esto es gradual, claro. Al inicio vamos a ver unos 5, 10 yoes. Más adelante vamos a ver más. 50, 100, 200, 300. Llegaremos en algún momento más adelante a ver 10.000, 3.000, 500, bueno, quién sabe cuántos. Pero todo empieza con un trabajo de uno mismo, de esforzarnos a observar el interior y luchar por mantener el estado de recuerdo de sí. Y ahí me observo, y ahí veo qué es lo que me está generando. Si yo estoy calmado y viene fulanito y me dice algo y me descontroló, observe ese descontrol, observe qué le generó eso, por qué siente eso, y elimine todo, y otra vez vuelva a su calma, a su paz, a su tranquilidad, a su reflexión, muera, no se reprima. De nada le sirve que reprima el deseo, de nada le sirve que se reprima emocionalmente, porque para eso, si sale el mundo astral, se generan las poluciones. Cuando usted poluciona es porque no transforma las impresiones. Todo este mundo, este ambiente, nos absorbe, porque estamos identificados con todo esto, las personas, las cosas, los todo. Y todo eso nos genera muchas informaciones que recibimos a través de los 5 sentidos. O sea que seguimos en la observación externa. Pero si yo observo mi interior, veo que la impresión que yo recibo mediante la parte visual me genera una sensación de morbosidad en la parte sexual, me genera un deseo sexual en la parte emocional también, y me genera una laxivia en la parte mental. Yo lo elimino, empiezo a ver los detalles, transformo la impresión, ya no voy a tener la polución porque ya no me identifico con todas esas formas. Me salgo del ambiente, con todos esos sonidos,
lo elimino también. Que me genera una tensión, una emoción, una euforia, elimine eso. Luche por un estado de control, de calma y siga observando. No pare de observar. Elimina un detalle y siga observando. Entonces, observó la emoción que siente. Madre mía, mátame este yo. Lo elimina, lo quema y sigue observando otra vez. ¿Qué sucede más? ¿Qué más sucede? Profundice, siga observando, mire más. Revise de arriba para abajo, de pies a cabeza. Revise todo. Y se va a dar de cuenta que hay detallitos. Y ahí los va eliminando. Todo es gradual, ¿no? Esta autoobservación se encuentra atrofiada en nosotros, en toda la humanidad, porque nunca nadie se ha observado en esta existencia, no nos hemos observado jamás. Entonces, hacer el trabajo cuesta, y para desarrollar esa herramienta necesitamos observarnos desde ya, ¿sí? Y vamos a empezar a ver 1, 2, 3 defectos, 5 defectos, pero más adelante vamos a ver más. Pero esto depende de qué, de la intensidad, de la actividad dinámica que yo esté generando en mi observación. Obsérvese, siga observando. No se identifique con nada del ambiente ni con las impresiones. Muera todo eso a los deseos, salga de la tentación y obsérvese. No se reprima, como le digo, de nada le sirve. Porque poluciona y ahí se demuestra que vive reprimido. Cada uno sabe por sí mismo las cosas, ¿no? Entonces, obsérvese. Luche por morir, no es más. Ahora, muy bien, habiendo hablado de estos dos temas, vamos a finalizar con dos partes que son muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a darnos de cuenta que vivimos en dos mundos y el más importante es el mundo interno, el mundo interior y el mundo exterior. El exterior se percibe con los 5 sentidos, el interior solo con la autoobservación. ¿Y qué es percibir el mundo interior? Que usted vea sus deseos, sus emociones, sus pensamientos, sus charlas, sus canciones psicológicas, todo lo que se genera en el interior. Su parte instintiva, sexual y motriz, todo. Observarlo en un instante. Eso es observar el mundo interior. Pero hay mucho conocimiento en este planeta y hay que llegar a ese punto de diferenciar cuál es el conocimiento real, objetivo, y cuál es el conocimiento subjetivo, superficial y que no nos lleva a un cambio trascendental ni verdadero, ¿sí? Ahora, hay muchas escuelas pseudo esotéricas. Y todas estas pseudo-esotéricas enseñan una ciencia mística, superficial, teórica, de rituales. Y todo esto de nada nos sirve, porque no estoy observando nada en mi interior. No estoy muriendo al miedo, no estoy muriendo a la ansiedad, simplemente me estoy llenando de puro intelecto. Y ese intelecto es alimentar más al ego. O sea, me lleno más ego, más conceptos, más lujuria, más envidia, más codicia y sigo aumentando todos esos yoes. Y no hago un cambio verdadero. Ahora, si yo empiezo a trabajar la autoobservación desde ya, gradualmente empiezo a llegar al desolamiento astral y recibo la sabiduría de mi ser. Mi ser me empieza a enseñar todo lo que necesito yo saber sobre mi camino espiritual o de mi camino inicial, ¿no? Porque estamos acá apenas en párvulos, pero estamos haciendo un trabajo o hacemos el esfuerzo, ¿no? Si yo empiezo a salir consciente del mundo astral, me empiezo a comunicar con el ser, con mi propio ser, ¿no? Cada uno tiene su propia conciencia, su propio ser, y es al ser al que vamos a buscar. Él es el guía, él es el maestro de nosotros, de cada uno de nosotros. Acá en la parte pseudo-esotérica, en la parte externa, hay pseudo maestros, pseudo líderes,
pseudo gurús, pseudo divinales, como los quieran ver. Y estos personajes, pues, nos van a enseñar siempre estas teorías, conceptos, más intelectualismo. No le enseñan a morir, no le enseñan a nacer, no le enseñan a sacrificarse. Y si lo enseñan, no lo enseñan como debe ser. No dan el enfoque preciso. Lo enredan más aún, lo confunden. Porque hablan muy bonito, porque se visten muy bonito, porque tienen muchos templos muy hermosos, divinales, con pinturas, catedrales. De nada le sirve eso si no aprende a morir, si no observa su interior. Si observa su interior, empieza a coger poder en sí mismo, empieza a salir más fácil al astral y se comunica con su ser, y su ser le da su sabiduría, su ser le da su enseñanza y lo orienta en su camino. Entonces, para eso necesitamos morir de instante en instante, diferenciar. Este conocimiento son 3 factores. Usted nace, usted muere y usted se sacrifica por la humanidad. ¿Sí? Si hacemos los 3 factores, principalmente la muerte es la balanza, ¿no? La muerte nos da la justicia. Como la justicia se equilibra la parte del nacimiento y se equilibra la parte del sacrificio. Ahora, recordemos, todo este trabajo es individual. Acá nadie es un maestro, aquí nadie es un líder para ordenarle a nadie a que haga algo, porque cada uno hace su propio trabajo, ¿sí? Yo soy un compañero igual que todos ustedes. Aquí no soy el maestro de nadie, porque cada uno tiene su propio maestro, que es su ser. En el caso de las mujeres, es muy importante, también uno de varón, ser serios, ser sinceros, que este trabajo es que el ser nos orienta a nosotros. Lo que diga yo no tiene relevancia. Nadie me puede venir a pedir consejos de nada porque yo no le puedo dar consejos. Yo no le puedo decir si ese camino que está tomando está bien o está mal. No. Eso lo pregunta usted con su ser. No le pregunta al instructor. No dependa del instructor. Eso es muy importante, ¿no? Cada uno hace su trabajo. Estas herramientas que nos dan es para que se las brindemos y las aprendamos nosotros también. En mi caso yo también tengo que profundizar en esto. ¿Para qué? Para que ya no sigamos a nadie. Ni siquiera sigamos o nos amarremos al conocimiento. No. Hay que ayudar, demos lo que tenemos, pero sin caer en el estado de fanatismo o en la mitomanía. ¿Listos? Entonces nosotros si hablamos con el ser nos da la pareja, nos dice quién es la pareja, nos dice cuándo viene una recurrencia, nos dice cuándo viene el karma, cuándo van a ser ciertos sucesos. Bueno, todo nos lo dice el ser, pero para eso necesitamos hacer los méritos. Muera, sacrifíquese y haga el nacimiento. Para los que estamos solteros, el que nos da la pareja es el ser. Yo no le puedo decir a usted o a la compañera o al compañero que yo soy su pareja, ¿no? Porque eso no es algo justo. Es pura mentira, ¿no? El ser mismo le muestra a uno de manera consciente muchas veces quién es la pareja. Si no es así, uno no se puede ilusionar con las personas. No se puede dejar engañar. Porque acá en este conocimiento se vuelve uno un ángel o un demonio. Y hay muchos que ya escogen su caminito y pues tienden a confundir. Entonces es muy importante que el trabajo con la muerte lo va a empezar usted a identificar, la diferencia que tiene, el engaño que hay con las cosas tan bonitas, tan arregladas, tan bien vestidos, tan bien hablados, pero hay algo oculto en eso, ¿sí? Entonces necesitamos profundizar en la muerte para ver esto y comprender que lo importante son los 3 factores, que esto es lo que me va a dar a mí el despertar de la conciencia y que esto simplemente me va a intelectualizar y me va a estancar o me va a llevar a la involución tarde o temprano. Entonces aquí no se trata de meter miedo a nada, sino que cada uno pueda comprender lo importante que es morir, no es más. ¿Listos? Bueno, aquí Tere nos está escribiendo: muero y vivo el aquí y el ahora, pero rápido me dejo llevar por el ruido del exterior y pierdo la calma. Sí, no, ese es el trabajo. El trabajo está ahí, porque nosotros siempre hemos vivido en ese ruido, pero nunca lo hemos visto. Y ya cuando hacemos el trabajo de observarnos, empezábamos a ver el ruido interno que sucede en nuestro interior. Ahora, es luchar, porque no es fácil, pero no es imposible. Entonces observe, muera, vuelve a un estado donde ya está en
otra vez en un equilibrio y otra vez llegan los yoes y otra vez muere. Y esto es de instante en instante, desde que se levanta y abre los ojos hasta que se acuesta a dormir. Estamos en la película, esto es una película, no se identifique con la película, sálgase del ambiente y se sale del ambiente en el estado de recuerdo de sí, en la autoobservación, en el interiorizamiento de usted mismo. Tiene que interactuar con las cosas, con las personas, hágalo, pero no se identifique, observe su interior, qué es lo que le genera eso. Cualquier reacción interna tiene que morir, porque tiene que luchar por una calma, por una paz, por una tranquilidad. Y si se tensiona, es porque está identificado. Si se emociona de una manera muy fuerte, muy extrema, está identificado. Si piensa cualquier cosa, está identificado. Ahora, el trabajo es no identificarse. ¿Cómo? Aprende a morir, desde ya. ¿Listos? Listo, compañero, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ver qué más nos falta. Yo creo que eso sería todo por la conferencia de hoy. ¿Sí? El punto de partida de la verdadera ciencia oficial es la autoobservación íntima de uno mismo. Ya comprende por qué tiene miedo en cierta medida y va profundizando más y más y más. Cuando usted conoce el ego en su interior, conoce el ego de los demás. Pero no juzga, no critica, no envidia, no señala, no, porque está en un estado de muerte. Y comprende que el por qué ese compañero actúa de esa manera, por qué ese personaje está en esta situación de esa manera, por qué pasan las cosas que pasan, porque ya está en un estado más profundo de su psiquis, ya está muriendo más. La meditación también es una herramienta muy profunda que más adelante la vamos a ver. ¿Listos? Pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que les puedo yo brindar de esta conferencia. Recordemos que lo importante es que cada uno se siga a sí mismo, que yo soy un compañero igual que ustedes, que cada uno tiene su ser y que la pareja se la da a su propio ser. No le puedo decir yo que yo soy su pareja o no, nada de eso no es real. El ser de cada uno de nosotros le muestra quién es su verdadera pareja. Entonces no hay que dejarnos engañar y para no dejarnos engañar tenemos que estar en un estado de muerte, de autoobservación. Esa es la manera para trascender todos los engaños, todas las falacias que hay en este mundo externo, todas las cosas pseudodivinales que son falsas y que no nos llevan a un trabajo serio. ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que ya han estado presentes. El lunes continuamos con la conferencia número 17, que es los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es una conferencia también muy importante. Todas son importantes, todas tienen un enfoque, cada una es un enfoque preciso. Y lo importante es la muerte. Cuando usted equilibra su muerte, equilibra su sacrificio y el nacimiento lo equilibra también. ¿Listos? Pues nada, muchísimas gracias. No sé si hayan más preguntas o algún aporte o alguna inquietud. Si no, eso sería todo por hoy. Aquí Tere nos está dando las gracias. Listo, Tere, a todos ustedes. Pues nada, compañeros, eso será entonces todo. Que estén muy bien y que sigamos trabajando fuertemente en los 3 factores y la muerte, ¿no? Gracias.